Eh, Buenas noches chicos, ¿cómo han estado? Bueno, en el día de hoy, en clase de física, pues lo que voy a abarcar es como una continuación de la clase anterior, que estábamos hablando sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en este caso, pues haciendo un pequeño recorderis, recordamos que es aquel en donde su trayectoria es totalmente recta y se produce bajo una aceleración constante. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener como tal un cambio uniforme en la velocidad. Entonces tenemos este ejemplo de aplicación donde nos dicen un móvil con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenía en un instante dado una velocidad de 28 metros por segundo y al cabo de 6 segundos su velocidad disminuyó a 16 metros por segundo. Calcula su aceleración y la distancia que recorrió en esos 6 segundos. Entonces, si recordamos, pues este tipo de movimientos se dan principalmente en una sola dimensión, ya sea totalmente horizontal o totalmente vertical. Va a haber un cambio uniforme en la velocidad, entonces puede que en algunos casos ese cambio sea positivo o puede que sea negativo. Cuando hablo de este cambio me estoy refiriendo a la aceleración. Entonces, si hay un cambio positivo, o sea que aumenta la velocidad, la aceleración va a ser positiva. En el caso de que en vez de aumentar disminuya la velocidad, la aceleración va a ser negativa. Dentro de nuestra cotidianidad, pues nosotros lo conocemos como desaceleración, aunque no es un término que nosotros en física lo utilicemos, ¿vale? Entonces nos están diciendo que el cuerpo pues inicialmente se movía a 28 metros por segundo y al cabo de 6 segundos adquiere una nueva velocidad de 16 metros por segundo. Si ustedes hacen la comparación, en este caso pues la velocidad lo que hizo fue disminuir. Entonces ahorita vamos a comprobar que en este caso la aceleración va a ser negativa. Entonces, para calcular la aceleración, pues hacemos uso de la ecuación donde definimos la aceleración como el cambio de la velocidad. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial con respecto al cambio del tiempo, que es ese delta t. Entonces, reemplazamos los valores que tenemos. Entonces, la velocidad final es 16 metros por segundo, le restamos la velocidad inicial que es 28 metros por segundo y a esa diferencia la vamos a dividir entre los 6 segundos, entre ese cambio del tiempo que hubo. Al realizar la diferencia entre 16 y 28 obtenemos un valor negativo porque a simple vista nos dimos cuenta que en vez de aumentar disminuyó esto. Entonces nos da menos 12 sobre 6 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que esa es la unidad fundamental en el sistema internacional de la aceleración. Entonces, al dividir 12 entre 6 obtenemos a 2 y es negativo pues por el cambio que hubo en la velocidad. Entonces la aceleración en este caso es de menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, nosotros queremos saber cuánto recorrió en ese tiempo que disminuyó su velocidad. Entonces hacemos lo siguiente. Entonces, para calcular esa distancia, hacemos uso de la ecuación que plasmo ahí, que es distancia. En este caso, como es un movimiento horizontal, x es la distancia que se recorre sobre el eje horizontal.
Entonces x va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, como en este caso la velocidad inicial es diferente de 0, debo reemplazar. Entonces, distancia, que es x, es igual a 28 metros por segundo por 6 segundos. Más 0.5. ¿De dónde sale ese 0.5? Pues 1/2 equivale en decimal a 0.5. Entonces, ese 0.5 lo multiplicamos por 2, que es la aceleración que calculamos, aunque recordemos que ese valor es negativo. Entonces, ahí debe ir ese un menos. Perdón, me lo comí. Por 6 segundos al cuadrado. Entonces, si ustedes saben, al final, entonces, si multiplicamos 28 por 6, obtenemos 168 metros. Entonces, como la aceleración era negativa, es que ahí se me olvidó, perdón, el negativo, entonces más por menos pues es menos. Es por lo que la aceleración es negativa, por eso va a ser menos. ¿Listo? Y al multiplicar todos estos factores que están dentro de este paréntesis, nos da 36 metros. Entonces, al realizar la diferencia, pues entre 168 y menos 36, obtengo 132 metros. Entonces, en este caso, la distancia que recorrió el cuerpo durante ese momento en que disminuyó su velocidad fue de 132 metros. Recuerden que aquí donde va la aceleración, o sea, donde va este 2, es negativo, ¿listo? Es que se me olvidó, perdón. Otro ejemplo de aplicación es este, de un movimiento acelerado. Entonces nos dicen, una partícula recorre una recta en un determinado sentido con aceleración constante. En el instante t sub 0 es igual a 0, o sea, es el tiempo inicial. El módulo de su velocidad es de 8 metros por segundo. Y en el instante t igual a 10 segundos, la velocidad es igual a 32 metros por segundo. Determinar a. El tipo de movimiento de la partícula. B. La aceleración. C. La función de la velocidad en relación con el tiempo. Y D. La velocidad en el instante t igual a 8 segundos. Entonces, en ese caso, pues, primero, pues, quiero hacerles como aclaración, digamos, de ese t sub 0, de ese b sub 0. Entonces, ¿qué pasa? El t sub 0 es el tiempo inicial, que en este caso, pues, parte de 0. Y al partir de 0, pues, no parte con una velocidad inicial de 0, sino de 8 metros por segundo. Y cuando ha pasado 10 segundos, ahora su velocidad es de 32 metros por segundo. Quiere decir que el cuerpo aumentó su velocidad con respecto al cambio del tiempo. Entonces, primero, ¿qué tipo de movimiento está estableciendo la partícula? Entonces, inicialmente, pues el movimiento que describe la partícula es sin duda un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero, porque se está recorriendo una trayectoria totalmente rectilínea y su aceleración es constante. Entonces, con esos dos datos ya podemos decir que cumple con las características de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, el segundo inciso, el B, nos pedían era calcular la aceleración. Entonces, la aceleración, recordamos, es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial dividido en el cambio del tiempo. Recuerden que C delta T es el cambio del tiempo.
Entonces la velocidad final es la que adquiere el cuerpo a los 10 segundos. Entonces es 32 metros por segundo. Menos la velocidad con la que inicia, que era 8 metros por segundo. Dividido entre 10 segundos, pues entre 0 y 10 el cambio fue de 10. ¿Listo? Al realizar la diferencia entre 32 y 8, pues es de 24. Y a 24 lo divido entre 10, adquiero 2.4 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que, si ustedes se dan cuenta, el módulo de la aceleración es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un aumento en la velocidad. ¿De cuánto? De 2.4 metros por segundo cada segundo. Ese fue el cambio de la velocidad. Ahora, en el inciso C nos piden calcular la función de la velocidad en relación del tiempo. Entonces lo que hacemos es recordar como tal cuál es la velocidad final en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues la que ustedes ven en negrito, que dice velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, es la ecuación general para todo tipo, para este movimiento, perdón. Ahora pues, si quiero hallar la relación de este ejercicio, lo que hacemos es reemplazar unos datos en la ecuación. ¿Cuáles son? Pues nosotros sabemos cuál es la velocidad inicial del cuerpo, que en este caso es de 8 metros por segundo. Y la aceleración es 2.4, que fue la que acabamos de calcular. Entonces la ecuación general de este ejercicio para la velocidad es 8 más 2.4t. Entonces, a medida que cambia el tiempo, podemos saber cuál es la velocidad que va a adquirir el cuerpo con esta ecuación. ¿Listo? Entonces, ahora en el punto D nos estaban pidiendo calcular cuál es la velocidad que el cuerpo adquiere al cabo de 8 segundos. Entonces, haciendo uso de la ecuación del punto anterior que obtuvimos final, que es velocidad final igual a 8 más 2.4t, puedo calcular la velocidad que adquiere el cuerpo a los 8 segundos. ¿Qué debo hacer? Pues debo sustituir el valor t por 8. Entonces, mira, la velocidad final igual a 8 más, entre paréntesis, pues va el producto entre la aceleración por el tiempo. Entonces la aceleración, que es 2.4, por el tiempo, que en este caso son 8. Entonces al realizar el producto entre estos dos, se obtiene aquel, como dice, 19.2. Entonces al sumar la velocidad inicial más ese producto, que es 19.2, obtengo 27.2 metros por segundo. O sea, eso quiere decir que la velocidad que adquiere la partícula después de 8 segundos es de 27.2 metros por segundo. ¿Listo, chicos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la velocidad cambia uniformemente. ¿Eso qué quiere decir? Que al pasar cada segundo el cambio de la velocidad va a ser igual. Entonces, digamos, si un cuerpo parte con una velocidad de 2 metros por segundo y acelera, digamos, 3 metros por segundo cada segundo, ¿qué quiere decir eso? Que esa velocidad va a aumentar de 3 en 3 cada segundo. Entonces, digamos, en el primero son 2. Al segundo que pasó son 5. Al que pasó son 8. Y luego 11, porque va de 3 en 3 el cambio. Y aquí pasa lo mismo, solo que aquí, pues digamos, inició con 8 y como aceleraba 2.4 metros por segundo cada segundo, al cabo de 8 segundos obtuvo una velocidad de 27.2.
Espero pues de pronto haber sido un poco clara con este concepto de la aceleración. En la próxima clase pues lo que trataré de abarcar es en cuanto al caso de la caída libre, que es un ejemplo también de este tipo de movimientos, pero ya no es en sentido horizontal, sino en sentido vertical. Entonces, en la próxima clase, entonces hablaré de eso. Bueno chicos, entonces que tengan una buena noche. Gracias.